¿Alguna vez has sentido que todos avanzan menos tú? No como una pregunta retórica, como la pregunta real que a veces aparece en los momentos más silenciosos del día, cuando ves la vida de los demás moverse y la tuya parece detenida, cuando alguien a tu alrededor recibe la noticia que esperabas, la oportunidad que pediste o el cambio por el que llevas tiempo orando, y lo celebras porque los amas, porque es genuina tu alegría por ellos. Pero cuando termina la celebración y vuelves a tu propia historia, el peso regresa, el mismo peso de siempre, la misma situación sin respuesta, la misma oración que llevas meses o incluso años presentando delante de Dios sin ver una señal visible de que algo esté cambiando. Y ahí, en ese silencio que llega después de la celebración ajena, aparece una voz que no grita, susurra, y lo que susurra es lo más difícil de admitir. ¿Y yo? ¿Cuándo? ¿Por qué para ellos sí y para mí todavía no? Esa voz no viene de la envidia, y es importante decirlo, porque hay personas que sienten exactamente eso, y luego se sienten mal por sentirlo, como si el dolor de ver que otros reciben lo que tú también has pedido fuera una señal de que hay algo malo en ti, pero no lo es. La persona a la que no le importa lo que recibe no siente ese peso. La persona que no creyó, que no oró, que no esperó con genuinidad, no conoce ese dolor. El dolor de ver que la respuesta llegó a otro y todavía no a ti viene precisamente de que te importó, de que creíste de verdad, de que tu fe fue real, no actuada. Y el amor que sientes por quienes recibieron también es genuino, no es fingido. Las dos cosas pueden coexistir, la alegría sincera por los demás y el peso honesto de preguntarte cuándo llegará para ti. Eso no te hace menos espiritual, te hace profundamente humano, y Dios no se aleja de lo profundamente humano, al contrario, se acerca, porque ese peso no nace de la maldad ni de la envidia, viene del cansancio, viene de haber creído durante tanto tiempo que algo está por cambiar y de que el cambio todavía no termina de llegar. Viene de haber esperado con fe, con paciencia, con todo lo que tenías, y de seguir aquí, en el mismo lugar, mirando cómo el tiempo pasa y la situación no cede. Ese cansancio tiene un nombre que pocas personas se atreven a decir en voz alta. Se llama sentirse olvidado. No olvidado por las personas que te rodean, aunque a veces eso también sucede. Olvidado por Dios. Y si eso es lo que sientes hoy, si esa frase describe algo que llevas guardado en el interior, sin saber bien cómo expresarlo, necesito que sepas algo antes de continuar. No estás roto. No estás fallando. No estás fuera del alcance de Dios. Estás cansado. Y hay una diferencia enorme entre esas cosas. El cansancio no es incredulidad. Y hay algo más que necesita decirse sobre el cansancio de creer. Porque hay personas que sienten ese cansancio y lo interpretan como una señal de que perdieron la fe. Que si realmente creyeran, no se sentirían así. Que la fe verdadera no se cansa. Que si estuvieran en una posición espiritual correcta, tendrían más fuerza para sostener lo que llevan. Y esa interpretación añade una carga de culpa sobre un peso que ya es suficientemente pesado. Pero no es verdad. La fe que nunca se cansó es la fe que nunca tuvo que sostenerse en la oscuridad, la que nunca tuvo que perseverar porque nunca lo necesitó. La fe que se cansa, la que sigue adelante aun estando exhausta, la que vuelve a presentarse aunque haya recibido silencio, esa es la que tiene raíces. La fe del árbol que resiste el viento no es la que nunca siente el viento. Es la que tiene raíces lo suficientemente profundas para mantenerse firme aunque el viento empuje. Y el cansancio que sientes puede ser precisamente una señal de que tus raíces son más profundas de lo que imaginas, que has resistido más de lo que muchos habrían resistido, que el proceso te cansó, pero no te rompió, que todavía estás aquí, aunque estés cansado. Y ese todavía estás aquí dice más acerca de tu fe que cualquier momento de euforia espiritual podría decir. El cansancio es la evidencia de que llevas tiempo creyendo en algo que todavía no ves. Y eso, lejos de ser una señal de que tu fe falló, puede ser la evidencia de que tu fe ha estado trabajando más de lo que reconoces. Porque la fe que nunca se cansa nunca tuvo que sostenerse en la oscuridad. Solo la fe que atravesó noches largas sabe lo que significa seguir creyendo cuando el amanecer no llega cuando uno esperaba. Y tú llevas atravesando una de esas noches.
¿Cuánto tiempo llevas esperando lo que todavía no llega? ¿Cuántas mañanas despertaste confiando en que hoy podría ser diferente y terminaste el día con lo mismo? ¿Cuántas oraciones elevaste que parecían palabras enviadas a ninguna parte? ¿Cuántas veces dijiste, confío en Dios, mientras una parte de ti ya no sabía con certeza si seguía sintiéndolo igual? Esas preguntas no tienen nada de vergonzoso. Son las preguntas honestas de alguien que amó de verdad a Dios y que, en algún punto del camino, dejó de entender lo que estaba ocurriendo. Y hay algo que este mensaje quiere decirte hoy. No con frases fáciles, no con respuestas que ignoran el peso de lo que llevas, sino con una verdad sólida. El hecho de que todavía no veas la respuesta no significa que Dios te haya olvidado. No significa que tus oraciones se perdieron. No significa que haya algo en ti que lo aleje. No significa que eres la excepción donde las promesas de Dios no se cumplen. Significa que hay algo siendo trabajado que todavía no es visible desde donde estás. Y ese trabajo, ese proceso invisible, puede ser exactamente lo más importante de todo lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Quédate, porque lo que viene en este mensaje fue preparado para el lugar exacto donde te encuentras, para el corazón que está cansado, pero que todavía permanece aquí, para la fe que se siente pequeña, pero que no se rindió, para la persona que llegó a este momento preguntándose si Dios la ve. Él te ve, siempre te vio. Y hay algo más que necesitas escuchar antes de continuar. No solo te ve, te conoce, no como un dato general dentro de una multitud de personas, sino con el conocimiento específico y profundo de quien sabe exactamente cuánto llevas cargando, exactamente cuándo comenzó, y exactamente qué forma tiene el dolor en tu caso particular. Ese tipo de conocimiento, el que ningún ser humano puede tener por completo, el que Dios tiene sobre ti sin esfuerzo, sin necesidad de que se lo expliques, sin que tengas que encontrar las palabras correctas para que entienda, simplemente lo sabe. Y desde ese conocimiento te cuida con la precisión de quien no improvisa porque ya conoce todo lo que hay que conocer. Y hoy quiero mostrarte por qué. Hay una herida que pocas veces se describe correctamente, no la herida de un golpe que llegó de repente, sino la herida que produce una espera prolongada, la que se forma despacio, día tras día, sin que nadie la cause deliberadamente y sin que exista un momento exacto donde comenzó. Solo el tiempo que pasa, la respuesta que no llega, y el corazón que cada mañana debe decidir si seguirá confiando aunque no haya ninguna evidencia nueva de que vale la pena hacerlo. Esa clase de herida es una de las más difíciles de sanar, porque no tiene un origen concreto al que señalar, no hay nadie a quien culpar, no hay un acontecimiento específico que deshacer, solo la acumulación de días en los que el interior fue gastando reservas que esperaba recuperar y que no se renovaron de la manera que necesitaba. Y hay algo más que esa herida produce con el tiempo. Produce una resignación que se disfraza de madurez. El corazón que ha sido decepcionado demasiadas veces aprende a no emocionarse demasiado. Aprende a no esperar mucho para no sufrir tanto cuando las cosas no llegan. Aprende a bajar el volumen de la expectativa, a presentar sus oraciones con más cautela, a confiar con las manos abiertas, pero sin demasiada intensidad, por si acaso. Y esa postura, aunque parece sabiduría, muchas veces es una forma de protección que el dolor instaló. No porque la persona sea débil, sino porque el corazón humano aprende a sobrevivir con lo que tiene. Y cuando lo que tiene es una espera que se prolonga sin una resolución visible, aprende a vivir con menos esperanza de la que fue llamado a tener. Hay algo que la espera prolongada hace con la identidad y que pocas personas reconocen. Empieza a redefinir la manera en que uno se ve a sí mismo. Al principio, la persona que espera se ve como alguien en proceso, como alguien que está esperando algo que viene, como alguien cuya historia todavía no ha terminado de escribirse. Pero cuando los años pasan y la respuesta no llega, esa imagen puede cambiar. Puede pasar de ser la persona que está esperando algo a convertirse en la persona que todavía no recibe. Y esa diferencia, aunque parece sutil en las palabras, es enorme en lo que produce por dentro, porque la persona que espera algo tiene expectativa. La persona que todavía no recibe lleva una marca que poco a poco se convierte en parte de la forma en que se entiende a sí misma.
Y desde esa marca, la fe se vuelve más difícil, porque orar por algo cuando te ves como la persona que todavía no recibe implica volver a exponerte a la posibilidad de seguir siendo esa persona. Y el corazón que ya fue lastimado aprende a protegerse de esa exposición. Hay personas que llegaron a ese lugar y nunca lo nombraron. Y lo que no se nombra suele cargarse de la manera más pesada posible, a solas, sin que nadie sepa exactamente dónde están, sin el alivio de que alguien reconozca el peso que llevan, sin la posibilidad de que alguien ore específicamente por ello, porque nadie lo conoce con precisión. Y esa soledad del peso no nombrado añade su propio tipo de agotamiento. Hay personas que nunca dijeron en voz alta, «Me siento olvidado por Dios», porque la frase misma da miedo, porque decirla implica reconocer algo que ni siquiera están seguros de tener permiso para sentir. Pero hoy, en este espacio, ese permiso existe, y ese reconocimiento honesto puede ser el comienzo de algo diferente. Hay personas que siguen asistiendo a los mismos lugares de fe, que siguen usando las mismas palabras, que por fuera parecen iguales, pero que por dentro ya no oran con la misma intensidad que antes, que ya no se emocionan al escuchar testimonios de milagros con la misma facilidad, que cuando alguien comparte que Dios respondió una oración, sienten una mezcla de alegría genuina y de algo que duele en silencio. Una pregunta que no dicen en voz alta, ¿por qué a ellos sí? Esa pregunta no es envidia, es el llanto de alguien que también creyó, que también oró, que también esperó y que todavía espera. Hay algo en esa espera que resulta especialmente doloroso cuando viene acompañada de silencio, porque el silencio es ambiguo, una negativa clara, aunque duele, al menos es una respuesta, pero el silencio no dice nada. Y en ese vacío, el corazón humano intenta llenar los espacios, y muchas veces los llena con lo que tiene más a mano: el miedo, la duda, el recuerdo de otras ocasiones en las que la espera no produjo lo que esperaba. Y desde ese material construye interpretaciones sobre lo que el silencio significa. La interpretación más común, y también la más dolorosa, es la menos verdadera: que el silencio de Dios significa que Dios no está, que si estuviera presente respondería, que si realmente le importaras, el cielo no permanecería tan quieto. Y esa interpretación, aunque nace del dolor y no de la maldad, contiene un error fundamental. Lee el silencio de Dios con la lógica humana de quien responde rápido cuando está presente. Pero Dios no funciona con esa lógica. El silencio de Dios no es su última palabra. Muchas veces es la atmósfera donde está haciendo algo que no puede hacerse mientras habla. Algo profundo, algo que requiere precisamente ese tipo de quietud. Y, sin embargo, hay momentos en los que incluso saber eso no alcanza para aliviar el peso de lo que se lleva, porque la mente puede conocer la teología del silencio de Dios y el corazón seguir sintiéndolo como ausencia. Y en esos momentos, lo que el alma necesita no es más información, es compañía en el dolor. Alguien que no le diga que está equivocado por sentir lo que siente, sino que le recuerde que Dios también ve lo que está viviendo, que el peso que carga es conocido, que las lágrimas que derramó no cayeron en ningún lugar vacío, que cada una de ellas fue vista por el Dios que nunca ha dejado de mirar su historia, que cada oración enviada en la oscuridad llegó. Y hoy, antes de las historias, antes de las promesas, antes de cualquier otra cosa, eso es lo que este mensaje quiere decirte. Lo que llevas es visto por alguien que nunca parpadea, que nunca se distrae, que te conoce con una precisión que nadie más puede igualar, y que no se olvidó de ti, aunque el silencio haya dicho otra cosa durante demasiado tiempo. Dios no se olvidó de ti, y si este mensaje llegó a tu corazón hoy, no fue un accidente, fue la respuesta de un Dios que sabe exactamente dónde estás y que eligió este momento para recordarte algo que nunca debió ser olvidado, que te ve, que te conoce, que nunca te perdió de vista, y que lo que llevas, por pesado que sea, por largo que haya sido el camino, por incomprensible que parezca desde dentro, está en las manos más capaces que existen, no esperando a que tú lo resuelvas, ya en esas manos, siendo sostenido, siendo trabajado, siendo llevado hacia un resultado que todavía no puedes ver, pero que ya existe en la mente de quien lo diseñó. Y esas manos no se cansan, no se olvidan, no se distraen,
no sueltan lo que tomaron. Las mismas manos que sostuvieron a Agar en el desierto, las mismas que sostuvieron al pueblo en Babilonia durante 70 años. Esas mismas manos sostienen tu historia ahora mismo, y no la soltarán hasta que todo lo que necesita completarse sea completado. Dios no se olvidó de ti, y para mostrarte por qué eso es verdad, con una evidencia que no depende de emociones ni de circunstancias, quiero llevarte a una historia, no como una lección, como un espejo, una mujer, en el desierto, con su hijo, sin agua, sin una salida visible, y sin saber que estaba a punto de recibir exactamente la respuesta que no esperaba. Su nombre era Agar, y la razón por la que estaba en ese desierto no era justa. Había servido, había obedecido, había dado lo que le pidieron, y cuando ya no fue necesaria de la misma manera, cuando los planes de otros dejaron de necesitarla, fue enviada lejos, con su hijo, y lo que llevaba para ese viaje no era suficiente. El agua se acabó, en el desierto, con un niño llorando, y sin ninguna señal visible de que existiera una salida. Hay algo en esa imagen que casi no necesita explicación, porque el desierto de Agar no siempre tiene arena. A veces tiene la forma de una cuenta bancaria que llegó a cero. A veces tiene la forma de un diagnóstico inesperado. A veces tiene la forma de una relación que se rompió sin que puedas hacer nada para repararla. A veces tiene la forma de un sueño que fue muriendo lentamente, un día tras otro, hasta que ya no reconocías lo que quedaba de él. El desierto es cualquier lugar donde lo que tienes no alcanza para lo que la situación exige, donde el agua se terminó y no queda más. Y Agar hizo lo que hace el corazón humano cuando llega a ese punto. Se apartó. No quería ver lo que venía. Se sentó a cierta distancia y lloró. Génesis 21, versículo 16 dice: «Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. No veré cuando el muchacho muera». Eso es resignación, no la resignación de quien se rindió sin luchar. La resignación de quien luchó todo lo que pudo y ya no tiene más que dar. De quien llegó al límite de sus propias reservas, de quien ya no puede más. Y en ese punto, lo único que queda es apartar la mirada de lo que viene. ¿Conoces esa sensación? La de haber llegado al límite de lo que puedes sostener. No el límite que uno decide, el límite que el cansancio decide por uno, donde ya no existe una elección consciente de alejarse. Simplemente no queda más. El cuerpo se sienta porque las piernas no responden. El corazón se protege porque ya no puede absorber más dolor sin algún tipo de resguardo. La mirada se aparta porque ver lo que viene resulta más de lo que puede procesarse en ese momento. Agar no eligió ser irresponsable. Agar llegó a su límite humano. Y en el límite humano, lo único que quedaba era el llanto. No el llanto de quien abandona. El llanto de quien lo entregó todo y ya no tiene nada más que ofrecer. Y hay algo en ese llanto que es más honesto que muchas otras cosas. Más honesto que la fortaleza fingida. Más honesto que la fe que se esfuerza por ocultar lo que realmente siente. Más honesto que una espiritualidad que sigue mostrando orden por fuera mientras todo se derrumba por dentro. El llanto de Agar fue el llanto de alguien que ya no podía fingir. Y fue exactamente en ese momento, en esa honestidad absoluta, cuando el cielo respondió. No cuando aparentaba ser fuerte, cuando ya no podía aparentar nada, porque Dios no necesita que finjas estar bien para acercarse a ti. Necesita encontrarte donde realmente estás, y Agar estaba exactamente donde estaba, con toda su impotencia, con todo su miedo, con todo el peso de lo que no podía resolver. Y desde ese lugar, desde esa honestidad que ya no tenía nada que perder, porque tampoco tenía nada que proteger, el cielo se abrió. ¿Conoces esa sensación? La de haber llegado al límite de lo que puedes sostener. La de haber dado todo lo que tenías y descubrir que no fue suficiente. La de sentarte y no poder mirar hacia adelante, porque lo que está delante no tiene la forma que esperabas. Agar estaba ahí. Y fue precisamente en ese lugar, en ese momento de rendición absoluta, donde el cielo respondió. No antes, no cuando todavía tenía fuerzas para seguir buscando, cuando ya no le quedaba nada. Génesis 21, versículo 17, dice: «Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas,
porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. No temas, Dios ha oído. No, Dios oyó cuando todo iba bien. Dios ha oído. Ahora, en el desierto, cuando el agua se acabó, cuando Agar ya no podía ver una salida, cuando el llanto era lo único que quedaba, Dios ha oído. Y luego ocurrió algo que cambia toda la historia. Génesis 21, versículo 19, dice: Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Le abrió los ojos. El pozo no apareció de repente. El pozo ya estaba allí. Dios le abrió los ojos para que pudiera verlo. Lo que Agar necesitaba no estaba tan lejos como el desierto le hacía creer. Estaba cerca, solo que, en medio de la desesperación, el agotamiento y el dolor, sus ojos no podían reconocerlo. Y eso también puede estar ocurriendo en tu situación. No que la respuesta de Dios esté ausente, sino que todavía no tienes los ojos abiertos para verla. Que el desierto que atraviesas tiene tanto polvo levantado, tanto ruido de miedo, cansancio e incertidumbre, que lo que ya está disponible todavía no es visible desde donde estás, pero el pozo existe. Y viene un momento en el que Dios abrirá lo que necesita ser abierto para que puedas ver lo que siempre estuvo allí. Y entonces, igual que Agar, descubrirás que lo que parecía el final era en realidad el lugar donde encontrarías el agua que necesitabas. Dios escucha incluso cuando crees que te olvidó, especialmente cuando crees que te olvidó. Hay algo que la historia de Agar revela sobre Dios y que pocas veces se dice con suficiente claridad. Dios no espera que estés en buenas condiciones para acercarse a ti. No espera a que hayas superado el miedo. No espera a que tengas las palabras correctas. No espera a que hayas resuelto todas las preguntas que mantienen tu corazón paralizado. Aparece cuando ya no tienes nada, cuando el agua se acabó, cuando ya no puedes mirar hacia adelante, cuando lo único que te queda es el llanto. Ahí aparece. No porque el llanto sea el requisito, sino porque quien llora ya soltó todo aquello que intentaba sostener con sus propias fuerzas. Y en ese soltar, en esa vulnerabilidad absoluta, hay espacio para que entre lo que Dios tiene preparado. El corazón aferrado no puede recibir. El corazón abierto por el dolor sí. Y si hoy tu corazón está abierto de esa manera, si el proceso que atraviesas te dejó sin la capacidad de fingir que tienes todo bajo control, eso no significa que fallaste. Significa que hay espacio para lo que viene, para lo que Dios está preparando, para la respuesta que todavía no ves, pero que ya existe. Porque el Dios que oyó el llanto de Ismael en el desierto, también te oye a ti, no mañana. Ahora, mientras lees estas palabras, mientras sientes lo que sientes, con el peso que llevas, en el desierto que estás atravesando, Dios está oyendo. Y hay algo más que la historia de Agar nos enseña sobre la manera en que Dios responde. Respondió con exactitud y con ternura. El ángel le preguntó: ¿Qué tienes, Agar? No comenzó con instrucciones, le dio espacio para expresar lo que llevaba dentro, porque Dios no solo provee, primero escucha. Y ese mismo Dios que escuchó a Agar en toda su impotencia, también te escucha a ti ahora. Y si este mensaje llegó al lugar exacto donde más lo necesitabas, escribe en los comentarios estas palabras y deja tu me gusta en este video. Señor, creo que no me has olvidado aunque todavía no lo vea. Escríbelo como una declaración, como una fe pequeña que se niega a rendirse, como la voz que clama desde el desierto aunque todavía no vea el pozo. Señor, creo que no me has olvidado aunque todavía no lo vea. Y ahora quiero hacerte algunas preguntas, no para responderlas yo, sino para que las recibas y las lleves en el corazón el tiempo que necesites. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado? No en general, en situaciones específicas. ¿Cuántas noches te fuiste a dormir con la misma carga con la que te despertaste? ¿Cuántos lunes comenzaron con la esperanza de que esa semana sería diferente y terminaron siendo iguales? ¿Qué oración llevas años esperando que sea respondida? No una petición general. Esa petición específica, la que tiene nombre propio, la que has presentado tantas veces delante de Dios que ya casi no sabes cómo formularla de manera diferente, la que a veces ni siquiera puedes decir en voz alta, porque hacerlo significa volver a sentir lo que ocurre cuando la esperanza despierta, y ya no sabes si quieres volver a pasar por eso.
¿Qué situación te hace pensar que Dios guarda silencio? No como una pregunta teológica, como una pregunta personal. ¿Cuál es el área de tu vida donde el cielo se ha sentido más callado? ¿La salud? ¿Las finanzas? ¿Una relación que necesita restauración? ¿Un sueño que fue apagándose poco a poco sin que nadie declarara oficialmente su final? ¿Un hijo que tomó un camino que rompe tu corazón y que no has podido cambiar? ¿Un trabajo que no llega aunque hayas hecho todo lo que estaba en tus manos para conseguirlo? Ponle nombre a eso en tu corazón ahora mismo, sin adornos, sin el lenguaje de fe que a veces utilizamos para describir las cosas de una manera más espiritual, pero menos honesta. Solo la verdad de lo que llevas, porque hay algo que la verdad honesta le permite hacer a Dios que la actuación perfecta nunca podrá permitir. Produce encuentro. La actuación produce distancia. Quien finge estar bien cuando no lo está, se relaciona con Dios desde un lugar que no es el suyo. Pero quien llega tal como está, con el peso real, se relaciona con Dios desde donde realmente vive. Y desde ese lugar recibe lo que necesita. No lo que recibiría la versión que aparenta estar bien, sino lo que necesita la persona que realmente está cansada, herida o confundida. Agar no recibió la respuesta desde una versión más presentable de sí misma. La recibió desde el fondo de su desierto, con el llanto, con el límite alcanzado, con la impotencia completa. Y desde allí el cielo respondió, no a pesar del estado en que estaba, precisamente desde ese estado. La verdad honesta permite que Dios llegue al lugar exacto donde estás. La actuación lo mantiene a la distancia de donde finges estar. Y Dios no quiere relacionarse contigo desde donde finges. Quiere encontrarte en el lugar real, donde el dolor tiene nombre, donde la espera tiene fecha, donde el cansancio tiene una forma concreta. Ahí quiere estar, y ahí ya está. Solo que a veces la actuación hace difícil percibirlo. Y hay otra pregunta que quiero que te hagas. ¿Y si Dios todavía está escribiendo algo que tú aún no puedes ver? No como un consuelo vacío, como una posibilidad real. ¿Y si lo que interpretas como olvido es en realidad el proceso de algo que requiere más tiempo del que tu corazón quisiera? ¿Y si la historia de tu vida, que desde adentro parece detenida, desde la perspectiva de Dios está avanzando exactamente como debe avanzar? ¿Y si el capítulo que estás viviendo no es el final, sino apenas una parte de algo que solo tendrá sentido cuando esté completo? Esas preguntas no tienen respuestas inmediatas, no se resuelven en una noche, pero son las preguntas correctas, son las que reemplazan la certeza del olvido por la posibilidad del proceso. Y muchas veces esa posibilidad es exactamente lo que la fe necesita para no apagarse. No la certeza de que todo ocurrirá exactamente como lo pediste, sino la posibilidad de que Dios sigue obrando aunque todavía no lo veas. Esa posibilidad puede convertirse en el hilo que sostiene cuando todo lo demás parece demasiado pesado para cargarlo solo. Y hay algo que esa posibilidad produce en el interior que ninguna certeza fabricada puede producir. Produce apertura. Porque un corazón que solo puede funcionar cuando todo sale exactamente como esperaba es un corazón frágil. Si el resultado no llega como imaginó, se rompe. Pero un corazón que aprende a confiar en que Dios está presente en el proceso, aunque el resultado sea diferente al esperado, puede mantenerse firme, porque no depende de que las cosas ocurran exactamente como las planeó. Depende de que Dios esté en ellas, y eso nunca cambia, aunque el resultado tome formas inesperadas, aunque el camino atraviese lugares que no habrías elegido, aunque el tiempo sea diferente al que calculaste. Dios sigue estando allí. Y esa certeza, la de la presencia constante de Dios en medio del proceso, puede sostener mucho más que cualquier expectativa rígida de resultado. Hubo personas antes que tú que hicieron las mismas preguntas, que caminaron por el desierto de la espera prolongada, que sintieron que el cielo estaba cerrado y que las promesas habían quedado demasiado lejos, y que, al otro lado de esa espera, descubrieron que Dios no había olvidado nada, que cada oración enviada en la oscuridad había llegado, que cada lágrima derramada había sido vista, que el proceso que parecía no tener sentido tenía una dirección que solo se vuelve visible desde el otro lado, y que cuando pudieron mirar hacia atrás, lo que más los sorprendió
No fue la respuesta. Fue descubrir que Dios había estado presente en cada tramo del camino, incluso en los que más dolieron, incluso en los que parecían más vacíos, incluso en los que se sintieron más solos. Eso también puede ser tu historia. El otro lado existe, y el Dios que estuvo en el desierto de Agar también está en el tuyo. Hay una imagen en la historia del pueblo de Dios que describe con una precisión especial lo que se siente cuando la espera se extiende tanto que el corazón empieza a preguntarse si las promesas todavía aplican. El pueblo de Israel vivió 70 años lejos de su tierra, 70 años, en Babilonia, lejos de todo lo que era familiar, lejos del templo, lejos de las calles que conocían, lejos de la vida que recordaban. Y durante esos 70 años hubo generaciones completas que nacieron sin conocer la tierra prometida. Imagina lo que eso significa: nacer en un lugar donde no perteneces, crecer en una cultura que no es la tuya, aprender el idioma del extranjero porque el propio ya no era suficiente para sobrevivir, construir una vida en un lugar que nunca elegiste como hogar porque no había otra opción. Y mientras construyes esa vida, cargar con la memoria de un lugar al que no puedes volver, o peor aún, cargar con las historias de ese lugar sin haberlo conocido personalmente. Saber que hay algo que pertenece a tu historia, a tu identidad y a lo que eres, pero que nunca has podido experimentar por ti mismo. Hay personas que conocen algo parecido, no un exilio literal, sino el exilio de sentirse fuera de la vida que imaginaron para ellas, fuera del lugar que pensaban ocupar, fuera de la historia que creyeron que Dios les estaba escribiendo. La persona que imaginó una familia y todavía espera que llegue, la que soñó con estabilidad económica y sigue viviendo en incertidumbre, la que esperaba encontrar un propósito claro y aún no ve cómo ese propósito toma forma concreta, la que pensó que a esta altura de su vida estaría en un lugar diferente y que ya no sabe muy bien cómo seguir esperando algo que parecía que debía haber llegado hace mucho tiempo. Todas esas son formas de exilio, formas de vivir en la distancia entre lo que es y lo que se esperaba que fuera. Y en medio de ese exilio aparece la misma pregunta que flotaba en Babilonia. ¿Olvidó Dios las promesas que hizo? Durante esos 70 años hubo generaciones enteras que solo conocieron la tierra prometida de oídas. Crecieron escuchando historias de un lugar al que sus abuelos pertenecían y al que ellos nunca habían ido. Piensa en lo que eso produce en el corazón humano con el paso del tiempo. Al principio la esperanza del regreso era fuerte, urgente, real, pero cuando los años pasaron y el regreso no llegaba, cuando los hijos crecieron en tierra extraña y comenzaron a construir sus propias vidas porque no había otra alternativa, la esperanza empezó a tomar otra forma, más silenciosa, más escondida, todavía presente, pero ya no con la intensidad de los primeros años, y las preguntas seguían allí. ¿Se olvidó Dios de las promesas que hizo? ¿Tiene sentido seguir esperando? ¿Dónde está el Dios que prometió que esto tendría un final? Esas preguntas no nacen de la incredulidad, nacen de personas que amaron a Dios y que, en algún momento del proceso, dejaron de entender lo que estaba ocurriendo. Y fue precisamente en ese contexto, en esa temporada de exilio y silencio prolongado, donde llegó un mensaje. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé, no, sabré cuando la situación cambie. No, sabré cuando salgan del exilio. Yo sé, ahora, en el exilio, en el lugar donde no querían estar, en los años donde la espera se había convertido en la normalidad. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios no los había olvidado, nunca los había olvidado. El exilio no era evidencia de olvido, era parte de un proceso que desde adentro no podía verse completo, pero que Dios veía completo, que Dios sabía hacia dónde conducía, que Dios tenía un final preparado, un fin que esperáis, no un final de tristeza, el fin que anhelaban, la restauración, el regreso, la tierra prometida que parecía solo un recuerdo, convirtiéndose nuevamente en realidad. Y llegó. 70 años después, llegó. No en el tiempo que ellos habrían escogido, en el tiempo de Dios. Y cuando llegó,
Lo que había sido el exilio comenzó a tener un sentido que era imposible comprender mientras lo estaban viviendo. El tiempo en Babilonia no fue tiempo perdido, fue tiempo de formación, de transformación, de purificación de cosas que necesitaban ser purificadas, de preparación para lo que vendría después. Y lo que vendría después requería exactamente la profundidad que solo el proceso del exilio podía producir. El pueblo que regresó no era el mismo que había salido. Era más consciente de lo que realmente importaba, más dependiente de Dios, más preparado para recibir lo que Dios tenía para ellos. Y eso también puede ser parte de tu historia. La temporada larga que estás atravesando puede estar produciendo en ti algo que todavía no alcanzas a ver, algo que el resultado por sí solo jamás habría podido producir. Una profundidad diferente, una dependencia de Dios que la comodidad nunca habría generado, una capacidad de recibir lo que viene que necesitaba exactamente este proceso para desarrollarse, no como una justificación del dolor, sino como el reconocimiento de que Dios puede producir algo valioso incluso en los capítulos que hoy no entiendes, como la posibilidad de que el proceso tiene una dirección, aunque desde adentro no puedas ver hacia dónde va. Dios no abandonó a su pueblo durante los 70 años de exilio. Tenía pensamientos de paz hacia ellos mientras vivían en tierra extraña, y tiene pensamientos de paz hacia ti mientras atraviesas tu propia temporada de espera. Aunque el silencio diga otra cosa, aunque los años transcurridos intenten convencerte de que las promesas quedaron atrás, aunque el corazón cansado ya no tenga la misma energía para sostener la fe que tenía al principio. Dios no se olvidó, sigue sabiendo, sigue teniendo pensamientos hacia ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Y para los días en que eso sea difícil de creer, quiero darte algo concreto para llevar contigo, no como una lista de pasos, como verdades que tienen peso real cuando la espera parece más grande que la fe. La primera es esta: el silencio de Dios no significa que no está escuchando. Hay una diferencia entre no responder y no estar. Dios puede estar completamente presente y completamente activo en una situación sin que exista una señal visible de ello. Agar no escuchó nada hasta que el ángel habló. Pero el pozo ya estaba allí, el agua ya existía, la solución ya estaba disponible, solo que sus ojos todavía no podían verla. Y en tu situación puede estar ocurriendo algo parecido. Hay cosas que ya están siendo movidas que aún no alcanzas a ver, no porque no existan, sino porque el momento de hacerlas visibles todavía no ha llegado. El silencio de Dios puede ser la atmósfera donde Él trabaja con mayor profundidad. Y hay algo importante que decir. El silencio que sientes no siempre es el silencio de Dios. A veces es el silencio de tus sentidos, de una percepción que, en los momentos de mayor cansancio emocional, se vuelve menos sensible a lo que está ocurriendo. Un padre que está ocupado trabajando no está ausente, está trabajando. Y en ocasiones, cuando el trabajo es más intenso, no puede responder de la misma manera, pero no se ha ido. Del mismo modo, cuando Dios parece más quieto, puede estar realizando la obra más profunda. No el silencio de la indiferencia, el silencio de la atención máxima, no el vacío de su ausencia, la quietud de su concentración. La segunda verdad es esta: la espera no significa que la promesa venció. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Lo que Dios dijo que haría sigue teniéndolo presente. Lo que prometió sigue siendo su intención cumplirlo. El tiempo que ha pasado no cancela lo que fue prometido, solo significa que el tiempo del cumplimiento aún no ha llegado. Y el reloj de Dios no funciona igual que el nuestro. El pueblo de Israel esperó 70 años y el cumplimiento llegó, no tarde, en el momento exacto en que debía llegar. La tercera verdad es que Dios sigue obrando aunque no lo veas, y cuando esta verdad parece lejana, ayuda a recordar lo que Dios ya hizo, no solo en la Biblia, también en tu propia historia. Hay momentos en tu pasado donde Dios actuó, situaciones que parecían no tener salida y la tuvieron, circunstancias que parecían imposibles y cambiaron de una manera que no puedes explicar sin Él. Esos momentos existen, son evidencia de que el Dios que actuó antes puede actuar ahora.
no porque las circunstancias sean iguales, sino porque Él sigue siendo el mismo. Si fue fiel entonces, puede ser fiel hoy. El registro de su fidelidad ya existe en tu vida, y sobre ese registro puede construirse la confianza para lo que todavía no ha llegado. Porque Dios sigue obrando aunque no lo veas. Su proceso rara vez es ruidoso. La mayoría de las veces es silencioso. Se mueve en conversaciones que todavía no ocurrieron, en corazones que aún no han sido tocados, en puertas que todavía no se han abierto, en conexiones que aún no se han producido. Todo eso puede estar ocurriendo ahora mismo sin que exista una señal visible, y cuando llegue el momento, lo que parecía quieto revelará todo el movimiento que estaba sucediendo detrás de escena. La cuarta verdad es que los tiempos de Dios son distintos a los tuyos, y aceptar eso no es inmediato, se aprende. Y aprenderlo duele algunas veces, cada vez que el plazo que imaginabas pasa sin el resultado esperado, cada vez que lo que parecía inminente no llega. Ese proceso de soltar el control sobre el cuándo es uno de los más difíciles de la vida espiritual. Pero no se trata de rendirse, se trata de confiar. La resignación dice, supongo que esto no va a cambiar. La confianza dice, esto cambiará, pero en el momento que Dios determinó. Aprender a vivir en la confianza y no en la resignación es precisamente lo que requieren los tiempos de Dios. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien que amas tarda más de lo que quisieras en responderte, interpretas ese tiempo desde tu perspectiva, desde el peso de la espera, desde la urgencia de tu necesidad. Pero quien responde puede estar tardando por razones que tú no alcanzas a ver. Puede estar preparando algo, puede estar esperando el momento correcto, puede tener acceso a información que tú no tienes y que hace que su tiempo sea más sabio que el tuyo. Dios ve el final desde el principio, sabe lo que viene después de lo que ahora es presente, y desde esa perspectiva completa decide cuándo es el momento correcto para que lo que viene llegue, no para frustrarte, sino porque ve lo que tú todavía no puedes ver, para que cuando llegue, llegue en el estado donde puede producir todo lo que fue diseñado para producir. Los tiempos de Dios son distintos a los tuyos, y esa diferencia no es un defecto en su plan, es la garantía de que cuando llegue lo que viene, llegará en el momento en que pueda sostenerse, donde el terreno esté preparado, donde tú estés listo para recibirlo de la manera correcta. Un resultado que llega antes de tiempo puede llegar a manos que todavía no están listas para sostenerlo. Pero cuando llega en el tiempo de Dios, llega exactamente cuando el corazón tiene lo que necesita para recibirlo. Y la quinta verdad es esta: la fidelidad de Dios no depende de tus emociones. Los días en que sientes que Dios está cerca, Él está. Los días en que sientes que está lejos, también está. Los días en que no sientes nada, también está. Su presencia no fluctúa según lo que percibes, su fidelidad no aumenta cuando tu fe es grande, ni disminuye cuando tu fe es pequeña. Permanece, constante, sin excepción. Y esa fidelidad que no depende de cómo te sientes, es la que puede sostenerte en los días donde no sientes nada que la confirme. Y antes de llegar a estas palabras, quiero decirte algo sobre lo que estás a punto de recibir. Las promesas de Dios no son frases diseñadas para hacerte sentir bien por un momento. Son declaraciones que nacen del carácter de un Dios que no puede contradecirse a sí mismo. Cuando Dios dice que no te ha olvidado, no lo dice como simple consuelo, lo dice como una declaración de quién es Él. Porque olvidar implicaría una falla en su naturaleza, y eso es imposible. Dios no puede olvidarte del mismo modo en que el sol no puede dejar de salir. No porque esté obligado por una fuerza externa, sino porque su naturaleza determina lo que hace. Y su naturaleza es fidelidad, amor que no cambia, atención que no se distrae, cuidado que no tiene excepciones. Desde esa naturaleza, las promesas que estás a punto de recibir no son posibilidades, son certezas. Llevan el peso de quien las pronunció. Tienen la solidez de aquel que no ha fallado una sola vez en toda la historia. Recíbelas así, no como palabras bonitas, como la expresión del carácter de un Dios que no puede fallar. Y hay palabras que Dios dejó escritas para momentos como este, para cuando el corazón necesita algo más sólido que sus propios sentimientos. Isaías 49, versículos 15 y 16, dice:
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Detente en esa imagen por un momento. En las palmas de sus manos te tengo esculpido, no grabado en una piedra que el tiempo podría desgastar, no escrito en un lugar distante, en sus manos, las manos que actúan, las manos que sostienen, las manos que proveen, las manos que trabajan. Tú estás esculpido ahí, no como un adorno, como parte de aquello que Él nunca pierde de vista. Cada vez que Dios actúa, actúa con tu historia presente en sus manos, porque estás esculpido allí. Y lo que está esculpido no se borra, no se olvida, no desaparece con el paso del tiempo. Permanece, tu nombre permanece, tu historia permanece. Lo que llevas y lo que esperas permanece delante de Él. Está en las palmas de las manos de Dios, y esas manos no olvidan lo que llevan esculpido, ni cuando el tiempo pasa, ni cuando el silencio se extiende, ni cuando el corazón deja de sentir lo que quisiera sentir. Las manos recuerdan, siempre. El Salmo 27, versículos 13 y 14, dice: «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». Hay algo en ese triple llamado que merece detenerse un momento. Aguarda, esfuérzate, alienta tu corazón. 3 instrucciones para un mismo proceso. La primera es la espera activa. No la espera que se queda inmóvil, sino la que sigue caminando, siendo fiel y dando los pasos que tiene disponibles mientras espera lo que aún no llega. La segunda es el esfuerzo, el reconocimiento de que mantenerse firme durante una espera prolongada requiere una decisión constante. No ocurre automáticamente, hay que elegirlo, renovarlo, cada mañana si es necesario. Y la tercera, quizá la más íntima, es alentar el propio corazón. No esperar siempre que el ánimo venga de afuera, sino hablarle verdad al alma. Decirle, no desmayarás. Decirle, la bondad de Dios viene. Decirle, lo que esperas es real aunque todavía no puedas verlo. Ese acto de hablarle verdad al corazón, cuando quiere rendirse, es una de las expresiones más profundas de la fe. El salmista dijo, «Hubiera yo desmayado». No fingió fortaleza. Reconoció que sin la certeza de ver la bondad de Dios habría caído. Esa es la misma honestidad que puedes tener hoy. Sin la convicción de que Dios sigue obrando, el peso sería demasiado grande. Pero hay algo que viene. Y esperar, esforzarse y alentar el corazón es exactamente la invitación de Dios. No desde una facilidad fingida, sino desde la sinceridad de quien sabe que es difícil y aún así decide confiar. Hay algo más que el salmista entendía sobre la espera. Esperaba con expectativa, no con resignación. La diferencia es enorme. La resignación dice, supongo que algo pasará si Dios quiere. La expectativa dice, veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, no solamente en la eternidad, aquí, en esta vida, con estos ojos. Esa expectativa fue la que sostuvo al salmista, y es la misma que puede sostenerte hoy. Antes de entrar en la oración, quiero dejarte una verdad más, una tan sencilla que a veces pasa desapercibida, pero que tiene un peso enorme. El Salmo 139, versículos 1 al 4 dice, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda». Aún no está la palabra en tu lengua, y Dios ya la conoce. Antes de que la formules, antes de encontrar las palabras correctas, antes de comprender completamente lo que sientes, Él ya lo sabe. Y eso cambia la manera de orar, porque no vienes a informar a Dios de algo que desconoce. Vienes a poner delante de aquel que ya conoce lo que llevas en el corazón. Y desde ese conocimiento perfecto, Él puede responder con una precisión que ninguna oración perfectamente formulada podría alcanzar. Y Deuteronomio 31, versículo 8, dice, «Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, va delante de ti, no detrás observando, delante
Ya estuvo en el lugar hacia donde te diriges. Ya conoce lo que encontrarás allí. Ya preparó lo que necesitarás cuando llegues. Y mientras tú avanzas, Él sigue estando contigo. Nunca va delante sin permanecer también a tu lado. Ahora sí, oremos juntos. Cierra los ojos si puedes, respira profundamente y recibe cada palabra como si viniera directamente del corazón de Dios hacia el tuyo. Padre, vengo a ti con lo que hay, no con la fe perfecta ni con el corazón completamente ordenado. Vengo con lo que quedó después de una espera que se extendió más de lo que imaginaba, con el cansancio de creer durante tanto tiempo sin ver la respuesta que esperaba, con las preguntas que guardé en silencio porque no sabía a quién hacerlas, con las noches donde tu presencia pareció lejana y con las mañanas donde desperté creyendo que ese día sería diferente y terminé acostándome con la misma carga. Con todo eso, Padre, vengo a ti, porque sé que no me pides llegar en mejores condiciones para recibirme. Tú recibes lo que hay, y aunque hoy parezca poco, te lo entrego. Señor, toca el lugar donde el cansancio se instaló, ese rincón del alma donde la esperanza fue perdiendo fuerza sin que yo lo notara, donde la expectativa se hizo más pequeña para protegerse de nuevas decepciones, donde la fe sigue viva, pero ya no tiene el mismo vigor del principio. Ven hasta ahí, no para reprocharme, sino para renovar lo que el proceso desgastó. Recuérdame que aún no ver la respuesta no significa que no exista, que el silencio que sentí nunca fue tu ausencia, que cada oración que hice en la oscuridad llegó hasta ti, que cada lágrima fue vista, que cada noche en la que te busqué, aunque no pudiera sentirte, tú permanecías a mi lado. Padre, hoy pongo delante de ti esa situación que llevo en el corazón, la que tiene nombre aunque no la pronuncie, la que ha permanecido tanto tiempo que casi aprendí a convivir con ella. Tú ya la conoces, no necesito explicártela para que la entiendas. La ves mejor de lo que yo mismo puedo verla. Conoces cada detalle y desde ese conocimiento perfecto ya tienes preparado lo que necesito, aunque todavía no pueda verlo. Señor, hoy la entrego en tus manos, no como una frase bonita, sino como la decisión de dejar de cargar solo aquello que ya no puedo sostener. Confío en que tus manos pueden hacer lo que las mías no alcanzan. Padre, mira a quienes llevan años atravesando su propio desierto, a quienes ya no saben cómo repetir la misma oración, a quienes, como Agar, llegaron al límite de sus fuerzas. Ábreles los ojos, como abriste los de ella, para que descubran el pozo que ya preparaste, la provisión que existe aunque todavía no puedan verla, la salida que está más cerca de lo que el cansancio les hace creer. Habla también a quienes viven una larga temporada de espera, como Israel en Babilonia, a quienes se preguntan si las promesas siguen vigentes después de tanto tiempo. Recuérdales que nunca los olvidaste, que cada día fue visto, cada lágrima contada, cada oración recibida. Así como cumpliste tu promesa al pueblo después del exilio, también cumplirás lo que has preparado para ellos, que hoy puedan escuchar en lo profundo del corazón que tú siempre supiste dónde estaban. Que tus pensamientos hacia ellos siguen siendo pensamientos de paz, no de abandono ni de indiferencia, sino de esperanza y de un futuro preparado por ti. Señor, concede hoy aunque sea una porción del descanso que tanto necesitan, no el descanso de que todo esté resuelto, sino el de quien deposita su carga en manos más fuertes que las suyas, el descanso de quien deja de intentar resolver solo aquello que únicamente tú puedes transformar, el descanso que encontró Agar cuando vio el agua, el descanso que encontró Israel cuando regresó a casa, el descanso de confiar, el descanso de saber que nunca te olvidaste, que mi nombre sigue escrito en tus manos, que mis lágrimas no cayeron en el vacío, que mis oraciones llegaron hasta ti, que el silencio nunca fue tu última palabra sobre mi historia, que incluso ahora, mientras oro y mientras una parte de mi corazón todavía lucha por creerlo, tú ya estás obrando. Padre, cuando termine este tiempo de oración, permite que algo cambie dentro de mí. Tal vez no la situación todavía, pero sí la manera de mirarla. Que deje de verla como evidencia de olvido y empiece a verla como parte de un proceso. Que el silencio deje de ser ausencia y se convierta en el lugar donde tú trabajas con mayor profundidad. Que lo que hoy parece el final pueda revelarse como el camino hacia algo que aún no termina de escribirse. Y cuando llegue ese día,
porque sé que llegará, miraré hacia atrás y podré decir con gratitud: Dios nunca me olvidó. Siempre estuvo obrando a mi favor, incluso cuando yo no podía verlo, especialmente cuando no podía verlo. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo. Quizá haya alguien cerca de ti atravesando su propio desierto, sintiendo que el cielo guarda silencio y preguntándose si Dios todavía recuerda su historia. Hazle llegar este mensaje, no como una obligación, sino como el regalo que uno comparte cuando ha recibido consuelo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir caminando juntos en la fe. Tal vez hoy sigas esperando una respuesta. Tal vez aún no entiendas por qué algunas puertas permanecen cerradas. Pero recuerda esto: el Dios que escuchó a Ismael en el desierto y acompañó a Israel durante el exilio, también conoce tu nombre, conoce tu historia y conoce cada una de tus lágrimas. Él nunca se ha olvidado de ti, y en el momento perfecto te mostrará que siempre estuvo obrando a tu favor. Ese día llegará, como llegó para Agar, como llegó para Israel y como ha llegado para tantos que atravesaron desiertos antes que tú. Entonces comprenderás que esta temporada no fue en vano, porque el Dios que jamás te olvidó también se encargará de completar la obra que comenzó en tu vida.